con mención en entomología, el magíster en filosofía, el de didácticas integradas para la educación básica, el magíster en educación con mención en gestión pedagógica en educación superior, el de educación con mención en currículum educacional o evaluación educacional o gestión educacional, el magíster en educación especial, tenemos algunas profesoras que están ahí presentes en este momento en este seminario, el magíster en didáctica de las ciencias naturales y matemáticas, el de política educacional y el magíster en educación física, salud y deportes. Específicamente, este encuentro es organizado por el Magíster en Didácticas Integradas para la Educación Básica, del cual yo estoy oficiando como coordinadora. Este magíster tiene como propósito fortalecer prácticas profesionales a partir de la formación de líderes para la innovación educativa en el nivel, constituyéndose como un espacio de investigación y desarrollo con paradigmas que consideren a las infancias como sujetos de derecho, protagonistas de su propio aprendizaje y de las formas de conocer el mundo al vivir y ser parte de él, desde y con los otros. Creemos que este programa en especial y varios de los que acabamos de nombrar pueden ser enriquecidos por esta temática que hemos levantado, la neurociencia en vínculo o haciendo puentes con la pedagogía. Como les comentaba, en esta ocasión contaremos con la relevante participación eh, de la doctora Alexia Núñez Parra, quien es una joven madre, es bonito destacar eso también. Ella es licenciada de bachiller en bioquímica por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctora en neurociencias y ciencias de la cognición por la Universidad de Maryland, postdoctorada en Fellow, Universidad del Colorado, también en Estados Unidos. Este año fue nominada y es miembro electa por la Global Young Academy, organización que busca desarrollar y conectar a jóvenes talentos. Además, en el año 2023 fue destacada como miembro electa del liderazgo austriaco, en el año 2022 por la Academia Chilena por el mérito y el conocimiento potencial de los jóvenes científicos. Eh, bueno, el currículum vitae de Alexia es bien extendido. Yo he hecho una síntesis relevante para efectos de la temática que ella nos va a presentar en esta instancia. Bueno, Alexia tiene más de 14 premios por su labor investigativa. Ha recibido 4 becas para estudios de doctorado y postdoctorado. Es autora de más de 15 artículos publicados en destacadas y rigurosas revistas científicas. Además, es autora de 4 libros, entre los que quisiéramos destacar una que tiene un nombre muy interesante para efectos de quienes formamos a las infancias, a profesores y que van a trabajar con las infancias y niñeces. Mi primer libro del cerebro, Un día en la vida de Clementina, y otro libro, Olfato y gusto, biología, sabores y sin sabores. Tal vez durante la presentación nos pueda ir comentando tal vez de estas publicaciones. Bueno, sigo. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación y divulgación también, entre los cuales quiero destacar, porque ahí fue la maravillosa oportunidad que tuve de conocer a Alexia, ahí en pleno protagonismo, en el Neurofest que se realizó hace pocos meses aquí en la Facultad de Ciencia, bueno, de Filosofía y Humanidades, donde confluyen las diferentes facultades que son vecinos nuestros cruzando al sur de Avenida Grecia. El Neurofest es Neurociencia para Todos, recientemente realizado este año, como decía. Ha desarrollado una vasta investigación, ocupado cargos de relevancia en organizaciones de la comunidad científica. Ha sido revisora de revistas científicas de alto impacto, ha dirigido tesis de doctorado y postdoctorado. Y actualmente se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es decir, es cruzando Grecia, ¿cierto? Y era la Facultad de Ciencias, eh, pero y generosamente se ha sumado a esta iniciativa de divulgar conocimientos de la neurociencia para todos los que estamos aquí presentes. Así que muy bienvenida, Alexia. Gracias nuevamente por poder estar
querer aportar a este conocimiento que vamos a compartir, comentar a los asistentes que la forma de presentación va a ser, Alexia va a exponer durante 45, 50 minutos. Mientras ella esté exponiendo, les voy a pedir que las personas que quieren hacer preguntas me las escriban, pero por interno a mí, para que no aparezcan, para no poder, no distraer la exposición de algunos que también estamos. A mí me pasa que yo me distraigo cuando veo muchos mensajes de chat. Entonces, pedirles a todos que podamos aportar a quienes tenemos tal vez esta característica especial, que me escriban directamente a mí, Victoria Garay, ya, que soy académica, contar también que soy académica de la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, en el Departamento de Educación Básica, y me desempeño como docente de pre y posgrado actualmente en la universidad. He participado en algunos proyectos de investigación. Bueno, sin más preámbulo, pedirles entonces que me escriban las preguntas. Al cabo de la presentación de Lexia, nosotros empezamos a responderlas. Yo, como a veces hay preguntas que se repiten, se los voy a leer a la doctora Núñez y después, si nos queda un tiempo, podemos abrir el micrófono para que alguien quiera destacar algo que no haya sido respondido, hacer un comentario en relación a la presentación o a las inquietudes que podamos tener. Eso. Partimos entonces, Alexia. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Se escucha muy bien. Gracias Victoria por la presentación, por el tiempo que te tomaste en leer mi currículum. Así que gracias por ese resumen y muy, muy, muy cariñoso de tu parte. Le doy las gracias también a todas las personas que nos acompañan hoy día a tratar de entender un poco cómo funciona esta caja negra que tenemos aquí arriba de los hombros. Y, y también felicito a Victoria y al Magíster en Didáctica por la iniciativa de justamente querer vincular estas dos áreas que la verdad es que son primas hermanas, no se concibe uno sin la otra y están tan separadas hoy en día. Entonces, felicito los esfuerzos del programa por justamente tratar de llevar la neurobiología y la neurociencia a la educación y por otro lado a la educación a la neurociencia, para que los científicos también tengamos un propósito y objetivos claros para poder trabajar en los laboratorios. Les cuento que la presentación de hoy día, bueno, yo soy neurofisióloga. ¿Ya? Neurofisióloga es un científico, un neurocientífico que estudia la fisiología neuronal. Y eso quiere decir que estudiamos cómo se comportan las neuronas, porque las neuronas, como ustedes ya saben, después de haber tenido estos dos seminarios anteriores, que las neuronas se comunican a través de la generación de impulsos eléctricos. Entonces, nosotros los científicos somos capaces de poder estudiar el comportamiento de estas neuronas cuando se activan, cuando no, cuáles son los circuitos involucrados en ciertos procesos, justamente registrando estos cambios de corriente y los cambios de voltaje asociados en estos procesos. Tenemos artefactos bien sofisticados que amplifican la señal y han ido permitiéndonos contestar preguntas a medida que va avanzando la tecnología, preguntas que hace 20, 30 años no podíamos responder. Y en particular mi laboratorio intenta entender cómo el cerebro interpreta la información de los sentidos. Me especializo en el sistema olfatorio, pero yo también utilizo otro tipo de modelos experimentales en mi laboratorio. Y vemos entonces cuáles son los circuitos asociados a eso. Y también estudio cuál es la relación entre cómo funcionan estos circuitos neuronales asociados al procesamiento de la información olfatoria y cómo están alterados en unos modelos experimentales que tenemos en el laboratorio que emulan el trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces, o hiporeactividad. Entonces, lo que yo les voy a comentar hoy día hace relación con la neurobiología de los sentidos y la relevancia que tiene para el desarrollo de las funciones cognitivas y la forma de pensar y la forma de proceder e interactuar con el mundo, justamente los estímulos y la estimulación temprana durante el neurodesarrollo. Eh, de nuevo, esto va a ser desde una base neurobiológica, ¿ya? Porque mi especialización es la neurobiología, eh, y vamos a ver también qué está ocurriendo en algunos organismos, en seres humanos, eh, pero principalmente vamos a ver lo que ocurre a nivel de circuito, ¿ya? Para que tengan también una idea del scope de la conversación que vamos a tener hoy día. Entonces voy a compartirles la presentación. Me dicen si ven lo que tienen que ver, ¿sí?
Se ve bien, Ya, se ve Sí, súper, bien. gracias, Victoria. Bueno, este es mi laboratorio, el Fisiolab, o el Laboratorio de Fisiología. Somos un centro que, como bien dice Victoria, estamos ahí al lado de ustedes en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, entonces, para empezar a entender esto de neuroplasticidad, estimulación temprana y el propósito de la charla, me gustaría que comenzáramos con un concepto sobre qué es lo que es el aprendizaje. Y si ustedes van a la literatura, el aprendizaje puede ser visto desde diferentes puntos de vista, dependiendo de los autores y las disciplinas de quienes están definiendo lo que es aprendizaje. Pero acá yo les traigo una de Maturana y Varela, que salió, la extraje del árbol del conocimiento, el que define aprendizaje como el proceso mediante el cual se incorpora conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento puede entenderse, como una forma genérica, de una forma genérica como la ejecución de una conducta, movimiento, pensamiento, toma de decisiones. Y esto es súper importante porque los científicos en el laboratorio, la verdad es que tenemos varias formas de medir lo que ocurre, pero una de ellas es la conducta, ¿ya? Y nosotros vemos qué le ocurre a este organismo que se está manipulando, que está siendo, por ejemplo, expuesto a estímulos para luego entender o tratar de comprender cuáles son los factores que están generando ese cambio en la conducta. Y la conducta es la forma en que los sujetos animales se relacionan con su ambiente y está mediada por el sistema nervioso, ¿ya? Entonces aquí aparece un personaje principal que es, por supuesto, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, el cerebro y el sistema periférico, ¿ya? Y el sistema periférico hace relación con este medio externo, cómo el organismo interactúa con este medio, cómo interactúa con este medio mientras está madurando, mientras está creciendo y una vez que ya es un organismo maduro. La información del medio externo es procesada en diferentes regiones del cerebro y cada región tiene propiedades particulares que nos hacen percibir ese mundo que nos rodea. Algo súper importante que ojalá nos quede claro hoy en día es que la percepción de lo que nosotros estamos viviendo en ese momento, en ese contexto, depende de la genética, pero también fuertemente de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia nosotros la definimos como cualquier momento, cualquier situación que perturbe a este organismo. Y perturbar no lo hablamos desde un sentido negativo o positivo, sino que genera un cambio, ¿ya? Entonces, ¿cómo percibimos el mundo? Bueno, claramente a través de los sentidos sensoriales. Y aquí yo les muestro los 5 clásicos, ¿ya? Existen los clásicos que nosotros conocemos en seres humanos, porque existen otros organismos que por supuesto tienen otro tipo de sistemas sensoriales y que vamos a ver que interactúan del mundo de otras maneras. Pero los seres humanos interactuamos con el mundo principalmente a través de estos 5 sentidos, que es la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Y si nosotros comenzamos a comprender la neurobiología o los circuitos neuronales asociados a la detección y la percepción de estos sentidos, podemos encontrar que cada uno de estos sentidos o cómo nosotros percibimos esta información comienza en un lugar que es similar a todos. Comienza en el sistema nervioso periférico, en una célula o neurona que es capaz de que interactúa con el estímulo en cuestión. Por ejemplo, sabemos que la visión, el estímulo físico que a nosotros nos permite ver, es radiación electromagnética, luz. Y esta luz es detectada por unas neuronas que tenemos en la retina del ojo que se llaman fotorreceptores y que acá, no sé si ven mi mouse, ¿sí? Ya. Estos son los conos y los bastones. Esos están en la retina y estas células y estas neuronas generan cambios en su metabolismo celular cuando la luz interactúa con ellos. También tenemos, por ejemplo, en el sistema auditivo, el estímulo son ondas sonoras que viajan por el aire. Estas ondas sonoras son capaces de, ingresan o llegan a todo lo que es el oído, interactúan con unas células particulares que se llaman las células de pelo, ¿ya? Y acá abajo tienen una representación de estas células en esta columna y acá abajo tienen
fotos reales de cómo lucen estas células en los lugares, esto es en la retina, los fotorreceptores, las células de pelo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, son bastante particulares las morfologías, cómo se ven estas células. Bueno, también tenemos el sistema somatosensorial o táctil, ¿ya? El táctil nosotros lo tenemos expresado en terminaciones nerviosas en todo nuestro cuerpo. Aquí son terminaciones nerviosas que que van generando cambios en estas neuronas a medida que se genera presión, también sensan temperatura, etcétera. Y así es como lucen algunos de estos corpúsculos, ya en cortes de la dermis. Y miren esto es el gusto, ¿ya? El gusto y el olfato son los sistemas químicos, que son mi especialidad, entonces los destaco, porque a pesar de que no hablamos mucho de ellos, nos hemos dado cuenta de que sin ellos la verdad es que eso nos afecta bastante la calidad de vida y algunos de ustedes quizás lo sufrió como efecto sintomático del COVID, en donde se perdía el olfato, ¿no es cierto?, de manera absoluta y ahí realmente nos empezamos a dar cuenta lo relevante que son estos sentidos para la sobrevivencia y la interacción social. Pero bueno, esa es otra historia que algún día conversaremos. Entonces aquí tenemos la lengua y la lengua tiene estas células que son células sensoriales y aquí vemos una lengua, miren cómo se ve. Esta es una lengua real, esta es una magnificación de cómo se ve la lengua. Estas células interactúan con moléculas químicas, por ejemplo, sodio, de la sal, protones, del ácido, etcétera. Y aquí tenemos neuronas sensoriales olfatorias que están en el epitelio olfatorio, aquí en la punta de la nariz, perdón, aquí en la cavidad nasal, aquí en el puente de la nariz, tenemos un tejido, y en este tejido están las neuronas sensoriales olfatorias. Eh, y así es como se ven, ¿no es cierto?, con una microscopía electrónica de barrido, que es una técnica para ver muy de cerca y de manera tridimensional lo que ocurre en los tejidos. Entonces, lo relevante es que tenemos estos sensores, ¿ya? Tenemos estos sensores periféricos. Estos sensores periféricos, como dijimos, son células especializadas a neuronas que interactúan particularmente con esos estímulos. Por ejemplo, por eso nosotros no leemos con la nariz, ¿no? Porque nosotros, o sea, no escuchamos con la nariz porque las neuronas sensoriales de la nariz no son capaces de modificarse por las ondas sonoras. Y estas señales del mundo externo proyectan los axones de estas neuronas o se conectan con unas neuronas que proyectan los axones. Ustedes, me imagino que ya sabrán que las tres partes de una neurona son principales son dendrita, soma y axón. El axón es la parte de la neurona en donde se genera el potencial de acción, que luego va a comunicarse con otra neurona. Estos axones proyectan ¿a dónde? Al cerebro, ¿ya? Proyectan al cerebro, es decir, viajan hasta el cerebro, donde interactúan con otras neuronas, ¿ya? Y le traspasan esta información, le pasan la posta a esta neurona. Y esta neurona, que generalmente está en regiones del cerebro bien especializadas, luego va a comenzar a viajar y traspasar esta información de neurona a neurona hasta llegar a lo que nosotros denominamos las áreas superiores del cerebro, que son la corteza. Y me imagino que ustedes a lo mejor han escuchado hablar de la corteza olfatoria, la corteza visual, la corteza auditiva. Estos son lugares del cerebro en donde finalmente va a llegar esta información que se va traspasando de neurona a neurona hasta que llega a la corteza, se integra la información y ahí se genera una percepción de aquello que yo estoy sintiendo, ¿ya? Es importante mencionar que este traspaso de información de neurona a neurona se denomina circuito neuronal. Está el circuito del sistema auditivo, el circuito del sistema visual, y no solamente muchas veces llega esta información hasta la corteza, sino que neuronas en la corteza luego van a comunicarse con neuronas, por ejemplo, el sistema límbico, ¿ya? Ustedes saben que el sistema límbico es aquel que media el procesamiento de las emociones. Entonces también hay un componente emocional importante en esto que se está sintiendo. Y luego, cuando se percibe, se genera una acción, una conducta, ya sea un organismo siente placer, repulsión, se aleja, se acerca. Si hablamos en mamíferos, por ejemplo, roedores, existe apareamiento, existe interacción social, etc. ¿Ya? Pero fíjense en esta gran flecha roja que yo tengo dibujada acá. Porque lo que yo les comenté pareciera que es muy lineal, ¿no? De afuera hacia adentro, ¡pum! Como que el cerebro es medio reactivo. Pero no, el cerebro no es reactivo. El cerebro, por el contrario, está en un constante loop de retroalimentación. Eso quiere decir
esta retroalimentación y este circuito, estos circuitos están activos, no solamente con lo que está pasando afuera para que se activen, sino que internamente están siempre activos. Y cambia la forma de activar de estos circuitos a medida que el organismo va interactuando con la información de los sentidos. Entonces, el cerebro, la verdad es que es un órgano complejo. Todavía no entendemos 100% cómo se procesa la información de los sentidos, pero sabemos cuáles son las neuronas involucradas, sabemos cuáles son las vías, algunas de las vías las conocemos no solamente en su funcionalidad, sino que también en su anatomía. Y la retroalimentación, al parecer, es fundamental para la correcta percepción o para la correcta percepción de los sentidos. Y aquí les muestro un ejemplo de un trabajo de hace muchos años atrás, pero creo que ilustra de manera muy concreta el punto de que no existe percepción apropiada sin retroalimentación y experiencia de los sujetos. Por ejemplo, aquí estos investigadores tenían acá unos gatitos que habían sido criados en la oscuridad, nacieron en la oscuridad, en un ambiente oscuro, ¿ya? Y diariamente sacaban estos gatitos y los ponían en esta especie de carrusel. Había uno, el gatito A, que lo ponían con un arnés y el gatito podía moverse hacia adelante o hacia atrás libremente. Por otro lado estaba este gatito P. El gatito P estaba en un carrito y él no podía moverse por voluntad propia, sino que se movía asociado al movimiento del gatito A. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. El gatito A tenía una experiencia visual, pero que además él controlaba, se movía hacia adelante o hacia atrás, mientras que el gatito P tenía estímulo lumínico porque estaba en un ambiente con luz, pero no interactuaba con su ambiente. ¿Ya? ¿Qué resultó de este experimento? Bueno, quizás algunos ya anticipan la respuesta con lo que yo he ido comentando, pero fíjense que el gatito A se hicieron pruebas de percepción visual, una vez cuando ya los gatitos estaban maduros, adultos, y se hizo una prueba que es una prueba del precipicio, ya que lo que busca estudiar es la percepción de profundidad. Esta prueba consiste en artefacto que, si ustedes se fijan, tiene acá una caja sólida, que se ve sólida, pero luego tiene una continuación transparente y tiene unos dibujos que genera la percepción de que aquí hay un precipicio. Entonces el gatito A se paraba acá y no avanzaba más, porque entendía que hay un asunto de profundidad y que si avanzar puede caerse este precipicio. Sin embargo, el gatito P cruzaba indistintamente del el lado que tenía, ¿no es cierto?, estaba tapado y el lado transparente. Eso nos decía que existe aquí un problema de procesamiento de la información visual, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir, en este caso, este fue la prueba conductual que se hizo con estos gatitos, entonces, pero ya podemos quizás pensar que podrían tener diferentes problemas en percepción en otro tipo de conductas visuales, ¿ya? Como por ejemplo, discriminación visual, ¿ya? A lo mejor les va a costar más discriminar ciertos objetos unos de otros si son muy similares, y solamente van a poder discriminarlos cuando sean muy distintos unos de otros, etc. Entonces, lo que nos dice este experimento es que el aprendizaje efectivo y la adaptación, al parecer, requiere de la experiencia, ¿ya? Y aquí volvemos un poco a nuestros queridos Maturana y Varela, en donde ellos nos comentan que la conducta ocurre como una consecuencia de eventos que forman un loop sensorimotor. Se puede entender este loop como la composición de un evento de percepción sensorial, seguido de un evento de integración y procesamiento de las señales externas e internas, y finalmente un evento de ejecución. Y aquí tenemos el loop sensorimotor, tenemos la percepción sensorial, la integración y procesamiento de las señales externas y luego la ejecución de la conducta, que a su vez retroalimenta cómo estamos percibiendo, que a su vez retroalimenta cómo estamos integrando, etc. Este es un loop de retroalimentación continua. Por tanto, la experiencia y cómo los seres humanos y los organismos en general interactuamos con este estímulo y con el mundo a edad temprana, pareciera tener un efecto muy importante en cómo después como adultos vamos a percibir estos sentidos. Y acá hay algo que no quiero dejar pasar, que hace relación con señales externas e internas. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es lo mismo la percepción de un estímulo
por ejemplo, de un estímulo deodorante, de un olor, como ustedes están oliendo, como ustedes están satisfechos o como ustedes están con hambre. La conducta que genera ese estímulo es diferente, porque su estado interno en ese momento es diferente. Es distinto cuando ustedes, por ejemplo, entran a una tienda siempre hago ejemplos con el sistema olfatorio, pero esto lo podemos, por supuesto, extrapolar a cualquier sentido. Cuando ustedes entran a una tienda, a una tienda a comprar un perfume, ustedes sienten una mezcla de estímulos olfatorios. Pero si ustedes le prestan atención a uno en particular, son capaces de discriminar ese estímulo de muchos otros. Ese proceso atencional que les permite a ustedes discriminar un estímulo y extraerlo de muchos otros, genera una percepción diferente porque ustedes están en ese minuto atentos, ¿ya? Y la atención libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que media todo este proceso atencional y el procesamiento este. Pero bueno, entonces es importante si ustedes tienen sueños, si están despiertos, si están durmiendo, todo señal interna, que son sensados por sistemas internos, también afectan cómo estamos percibiendo nuestro mundo. Bueno, yo les decía que al parecer esta experiencia era importante cuando ocurría a edades tempranas. ¿Por qué? Bueno, resulta que nuestro cerebro es un órgano muy complejo, como ya ustedes sabrán. Tenemos 86 billones de neuronas, ¿ya? Esto es un cerebro maduro, adulto. Una neurona puede tener más de 1000 contactos, por lo tanto tenemos 100 trillones de conexiones en total, tenemos alta velocidad de conducción y alta capacidad de almacenaje. Pero este órgano no es que las neuronas estén, digamos, azarosamente compuestas y constituyendo este órgano, sino que por el contrario, este órgano que crece, ¿no es cierto?, que parte desde una célula hasta que genera el tubo neural, ¿no es cierto?, y va creciendo en el vientre materno, hasta un cerebro que luce similar al cerebro de un adulto, pero todavía con muchos procesos que tienen que ocurrir. Es sumamente complejo, ¿ya? Y imagínense, esta es la estructura, tenemos aquí muchos circuitos neuronales y regiones neuronales que están formando este órgano, ya el cerebro, y este es un cerebro, un corte de un cerebro de ratón, no de humano, de ratón, pero es para que ustedes vean que esto es un tejido sumamente estructurado, y estructurado no solamente en diferentes capas, todo esto de acá es corteza, ya esto es el hipocampo, son regiones que a lo mejor ustedes han escuchado, que están involucradas en memoria y aprendizaje, sino que cada uno de estos sectores tiene un tipo de neurona en particular con una conectividad particular, ¿ya? Y aquí podemos ver el ejemplo de algunos circuitos neuronales en donde estas líneas simulan axones y dendritas, y acá estos círculos los somas, y pueden ver cómo se comunican unas neuronas con otras. Y es muy compacto, ya está todo muy junto, está todo muy junto, o sea, aquí cada uno de estos puntitos que ustedes ven aquí chiquititos es una neurona, o también puede ser una célula, pero bueno, o sea, una nerviosa en general, muy compacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se genera este órgano que es tan complejo que finalmente nos va a permitir a nosotros percibir el mundo que nos rodea de manera apropiada? Bueno, existen muchos procesos, y aquí tengo una tabla que resume algunos de ellos, los más relevantes, y podemos ver que el neurodesarrollo comienza obviamente durante la gestación, estos son desde las 0 a las 38 semanas prenatales, y luego estos son años postnatales, ya aquí ocurre el nacimiento, en esta línea punteada. Acá tenemos diferentes eventos que ocurren y podemos ver que lo que comienza, uno de los primeros eventos es la neurogénesis. La neurogénesis es la generación de neuronas, ¿ya? Estas neuronas eh, se generan en un par de regiones del cerebro y donde están los nichos más relevantes, y de ahí migran, es decir, viajan hasta las diferentes regiones del cerebro para ir acomodándose, y no solamente acomodándose funcionalmente, sino que también estructuralmente, sino que también funcionalmente. Hay muchos tipos de neuronas diferentes, muchos, ¿ya? Entonces, en este proceso, donde se generan neuronas y luego las neuronas van viajando hasta que llegan al lugar donde tienen que llegar, también se van diferenciando. Eso quiere decir que van adquiriendo propiedades únicas que las van a hacer miembros de un tipo de neuronal específico. Y ese tipo de neuronal específico finalmente va a terminar su trayectoria en un lugar específico del cerebro. Luego tenemos que un poco más tarde comienza un proceso de gliogénesis. Gliogénesis hace relación con un proceso de generación de otras células nerviosas que encontramos en el cerebro y también en el sistema periférico, que son muy relevantes y que ayudan
a mantener la función de las neuronas. Por ejemplo, los astrocitos, la microglía, etcétera, todos se llaman células gliales, ¿ya? Entonces, la gliogénesis, la generación de estas neuronas ayudantes, pero también fundamentales, comienza un poquito más tarde y fíjense, dura hasta más o menos los 10 años, ¿ya? Sabemos que hoy día en verdad esto no, nunca acaba y hasta que nos morimos todavía tenemos gliogénesis, pero el grueso, ¿ya? El grueso, la mayor proporción ocurre a más o menos los 10 años. Sinaptogénesis, la generación de nuevas sinapsis, también fíjese que ocurre de manera muy relevante hasta los 7 años. Por eso siempre hablamos nosotros que esta edad temprana, ¿no es cierto?, de adquisición del conocimiento, el cerebro es muy plástico porque genera nuevas sinapsis, etcétera, hasta los 7 años. Y luego después este proceso plástico, la neuroplasticidad comienza a decaer de manera importante. Por eso nos cuesta tanto a nosotros los adultos aprender. No es porque nuestro cerebro no sea plástico, por el contrario, nuestro cerebro sigue siendo plástico hasta el día que nos morimos, seguimos generando nuevos contactos sinápticos, nuevas ramificaciones, etcétera, pero ya no tenemos la capacidad de casi cambiar el cerebro en completo como lo tienen los niños más pequeños. Y entonces ahí también pues, tenemos aquí otros eventos que ocurren mientras el cerebro madura, que es la mielinización, que es la formación de mielina, que permite la conducción más rápida de impulsos nerviosos, y la poda sináptica, que ustedes también saben ocurre en oleadas, y el cerebro termina de madurar aproximadamente, decimos, a los 25 años, cuando la parte de la frente del cerebro, que es justamente la corteza prefrontal, la ejecutiva, la que toma decisiones, ya tiene unas características, al menos anatómicas, es decir, de cómo se ve, similares a los que tiene una persona de 40 años, ¿ya? Entonces, todos estos procesos, al parecer, bueno, son relevantes durante el neurodesarrollo y en la edad temprana concentramos muchos de ellos que son fundamentales. Y justamente por eso es que la edad temprana es fundamental para, y es muy sensible a estrés o injurias, ¿ya? Tanto ambientales como genéticas. Eh, una persona que sufre una situación, por ejemplo, de deprivación sensorial, es decir, de privar de los sentidos, es decir, que no está expuesto a algún estímulo sensorial, a los 40 años de edad, el impacto que eso va a tener versus si deprivamos sensorialmente a un niño de 2 años es dramáticamente distinto. La persona de 40 años, si es que creció interactuando apropiadamente con su entorno y adquirió las herramientas para percibir apropiadamente su medio ambiente, si se depriva sensorialmente a los 40 años, luego, cuando se exponga nuevamente al estímulo, va a ser capaz de percibirlo. Un niño que no es expuesto a un estímulo durante los primeros años de vida va a perder la capacidad de poder percibir ese estímulo de manera apropiada. ¿Y por qué? Porque justamente ahí es donde el cerebro es más plástico y donde nuestro circuito y nuestro cerebro se está formando. Ahora, también les comenté que el cerebro es plástico toda la vida, ¿ya? Entonces, si bien, y por lo mismo, nosotros podemos seguir tratándonos, podemos seguir aprendiendo, pero los efectos de un tratamiento a los 40 años no va a, no va a tener el mismo efecto que un tratamiento a los 2, 3, 4 años. También eso es importante tenerlo en consideración. Acá les muestro, por ejemplo, una imagen de cómo luce una corteza de una persona, de un niño de 1 mes versus un niño de 4 años. Y ustedes pueden ver que acá está totalmente ramificada, con un exceso de conectividad sináptica y conexiones que luego va a ir podando a medida que vaya refinando y madurando cómo interactúa con el mundo. Entonces, es justamente durante la primera etapa postnatal que el mismo desarrollo del sistema nervioso es particularmente sensible a variaciones ambientales o genéticas. Y cambios plásticos ocurridos durante este periodo crítico determinarán el funcionamiento del sistema en el futuro. Entonces, así nosotros los neurocientíficos le llamamos periodos críticos, que son críticos tener ciertas experiencias en estos momentos, porque si no ya de adulto se van a generar percepciones no apropiadas al contexto. Y aquí les traigo algunos ejemplos, primero con animales de experimentación y un par con seres humanos, para que vayamos viendo alguna evidencia de lo que nos dice por qué nosotros pensamos que la estimulación temprana es tan importante. Bueno, acá, por ejemplo, hablamos podemos hablar de los efectos ambientales, es decir, aquellos factores externos al individuo, que una vez que nació, pueden alterar cómo ese individuo interactúa con su mundo. Y uno de ellos es el cuidado maternal.
Me imagino que ustedes a lo mejor están en conocimiento de que el apego, por ejemplo, es esencial para un desarrollo, un neurodesarrollo apropiado, ¿ya? Y aquí hubo un ejemplo, un experimento que se hizo con ratas de laboratorio. Las ratas de laboratorio se les puede medir conducta maternal de diferentes formas. Por ejemplo, se puede tener a una rata blanca una vez que ha sido madre y se puede evaluar em, qué tan motivada está la madre, por ejemplo, de generar un nido. Entonces uno le puede dejar un poquito de algodón y las mamás van generando un nido. Eso es conducta maternal. ¿Qué tan motivada está la madre para ir a buscar uno de sus cachorros cuando ha sido removido del nido? Entonces hay un experimentador, por ejemplo, aquí está la madre, ¿no es cierto?, con los cachorros que son, así lucen, son rosaditos, sin pelo, con los ojitos cerrados, nacen muy indefensos los roedores, los ratones de laboratorio. Estos son ratas de laboratorio. El experimentador toma uno y lo pone en la otra parte de la jaula de experimentación. Y se evalúa el tiempo que le toma a la madre, y aquí se ve, para ir a buscar ese cachorrito y volver a llevarlo al nido. Esa también es otra forma de estudiar la conducta materna. Bueno, y así hay otras, ¿no? Cuánto los limpian, etcétera, cuánta leche tienen las ratitas en la guatita, porque también se puede ver, como son tan transparentes, se ve una guatita blanca como tienen leche de la materna, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo un estudio bien interesante en donde se tenían dos tipos de camadas de ratas. Una camada de ratas en donde la madre había sido estresada, y las ratas de laboratorio también hay diferentes formas de estresar la rata. Por ejemplo, una de ellas es tomar la rata y manipularla, eso ya estresa al animal, ¿no es cierto? Evidentemente. ¿Qué ocurría con los hijos de las camadas de estas madres normales, es decir, que no habían sido, o controles, perdón, en vez de normales la palabra es control, que no habían sido estresadas? ¿Y qué pasaba con las camadas de las madres estresadas? Bueno, se veía primeramente que justamente las madres estresadas tenían una disminución en la conducta maternal, ¿ya? De todas estas que yo les nombré. Pero esa disminución en la conducta maternal no solamente se traducía en cambios en conducta de las camadas, sino que también habían cambios neurológicos que se podían ir a mirar, cambios en el cerebro que ocurrían en la estructura del cerebro. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las comparadas, estos son los resultados de camadas que estuvieron con madres que no sufrieron estrés, y comparadas con aquellas camadas de madres que fueron estresadas, vemos que los hijos controles tenían niveles más bajos de cortisol, tenían aumentada el número de neuronas que crecían en el cerebro, tenían un número de contactos sinápticos más elevado y un número mayor de ramificaciones neuronales. Entonces, estamos viendo cambios directos en el cerebro de los ratones que han sido criados con madres estresadas o no estresadas. O sea, el impacto en las camadas pareciera que es importante. Acá tenemos un ejemplo, vimos con conducta maternal, acá vemos otro ejemplo de lo que es, otra cosa importante. Obviamente la madre, al estar con la cría, lo huele, lo lame, lo toca, lo acoge, ¿no es verdad? Secreta feromonas, hay estímulos sensoriales, muchos, que la madre le transmite a su hijo y viceversa. Entonces, cuando disminuye la conducta maternal, disminuye la exposición a estos estímulos. Y aquí hay un ejemplo bien claro de qué ocurre, por ejemplo, cuando se depriva sensorialmente a una rata. Esto quiere decir cuando hacemos que no pueda percibir un estímulo. Y en este caso, esta es la nariz de una rata. Lo que se hace es que se hace un tapón en una narina de la rata. Y cuando se hace un tapón en una narina, por ese lado de la narina no va a ingresar odorante, solamente va a ingresar por el lado no deprivado. Entonces los investigadores lo que hicieron fue contrastar el cerebro del lado deprivado y el lado no deprivado. Ustedes saben que el cerebro tiene dos hemisferios, esos dos hemisferios son similares entre ellos estructuralmente y funcionalmente, y cada uno del cerebro está conectado a cada una de las narinas, ¿no es cierto?, de las neuronas de cada narina. Así también cada hemisferio está conectado a cada uno de los ojos
cada una de las orejas, ¿no es cierto? Y también ambos están conectados eh, a las células del gusto. Entonces tenemos como un espejo, ¿ya? Lateral. Entonces, ¿qué vieron ellos? Bueno, esta es la parte del cerebro que recibe la primera proyección de estas neuronas olfatorias. Este es el lado deprivado y este es el lado no deprivado. Aquí en violeta, cada una de estas son células, son neuronas. Ustedes pueden ver que el lado deprivado es más pequeño, es más pequeño. Y aquí hay un ejemplo. Este es el cerebro de un ratón, es un poco diferente al cerebro de un ser humano. Pueden ver que esta parte es más pequeña. Esta es la parte que recibe el input olfatorio. Y no solamente el cerebro es más pequeño, sino que también estos son el número de neuronas. Esta capa representa cada uno de estos círculos una neurona. Ustedes pueden ver que esta parte es más gruesa en la parte no deprivada que en la parte deprivada. Es decir, al no estar expuesto a un estímulo, existe una disminución en el número de neuronas, ¿ya? Que están en el cerebro. Entonces hay una disminución de la neurogénesis y en el largo de las dendritas. ¿Qué pasa en otros sistemas sensoriales? Bueno, pasa lo mismo. La verdad es que dependiendo del sistema sensorial que nosotros queramos estudiar, pareciera que se repite la misma conclusión. Este es el caso, por ejemplo, del sistema táctil, ¿ya? Estos son estudios que se han hecho en ratones. Los ratones tienen un sistema táctil adicional al de nosotros. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es nuestro cuerpo. Ellos también se sienten cuando alguien toca su cuerpo, su cola, su patita, su orejita, pero también ellos tienen bigotes, ¿ya? Y estos bigotes también se mueven y sensan movimiento y presión. Cuando se mueve el bigote, ellos sensan y eso les envía información al cerebro. Y lo particular de este sistema y por qué se utiliza tanto es que se puede ver directamente cómo estos bigotes están conectados en diferentes partes del cerebro, porque se mantiene la estructura, podemos conversar más de eso, pero se llama somatotópica, es decir, la representación de este bigote es del bigote uno. Yo lo puedo encontrar en todas las regiones, este el bigote uno, el bigote uno, el bigote uno. Lo puedo ir encontrando en todas las regiones en la cual yo voy evaluando el bigote uno y puedo seguir perfectamente ese circuito. Diferentes con otras neuronas cuando está más integrado y mezclado. Bueno, por eso acá se utiliza mucho este circuito sensorial y que se ve que cuando se cortan los bigotes, cuando las ratas o los ratones son pequeños, recién nacidos, existe una disminución de el árbol dendrítico y hay un aumento en la densidad de las espinas inmaduras, ¿ya? ¿Qué ocurre en el sistema visual? Bueno, en el sistema visual también fíjense que ocurre lo mismo. ¿Cómo se depriva el sistema visual en animales? Pues bueno, se tapa un ojo. Pueden tapar un ojito y eso hace que no pueda entrar luz por este ojo. Y vemos lo mismo, ¿no es cierto?, que existe en la corteza visual del lado de privado, que en este caso, bueno, el lado de privado, vemos que existen menores ramificaciones de las neuronas. Pero esto en rata. ¿Qué ocurre en seres humanos? Bueno, fíjense que en seres humanos también podemos encontrar evidencia similar, porque hay niños que nacen con lo que se denomina cataratas congénitas. Uy, perdón, aquí me equivoqué en el título. Congénitas, ¿ya? Las cataratas congénitas son niños que nacen con estas cataratas y en el fondo se les nubla la visión de un ojo. Hay niños que nacen con los dos ojos con catarata. Bueno, y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que este ojo tiene catarata, este ojo tiene catarata. Entonces, en países desarrollados, es capaz de detectarse de manera muy temprana y se hace una cirugía para remover esa catarata y que puede entrar la luz de manera apropiada al ojo. Pero obviamente en países subdesarrollados, en países, esto ocurre de manera más tardía, entonces se puede hacer un estudio de el tiempo que demora o la agudeza visual que tienen los niños ya más grandes, dependiendo de la edad en la cual se le extrajo la catarata. Y lo que podemos ver que a medida que la catarata se opera y se extrae a edades más tempranas, la agudeza visual es mayor y a medida que pasan los años, la agudeza visual va disminuyendo cuando esté ya en adulto. Entonces, es muy relevante que se pueda tener acceso a diferentes tipos de cirugía, ya que tenemos diferentes patologías, ¿no es cierto?, a edades tempranas, para que la agudeza visual entonces después de los 5 años, pueda ser mejor.
Entonces, a menor tiempo de deprivación, al parecer, mayor son las probabilidades de recuperar la visión. Otro ejemplo en seres humanos. Bueno, existen algunos ejemplos bien lamentables, algunos de ellos ustedes lo pueden encontrar en historias, ¿no es cierto?, en noticias de niños que han sido deprivados, tanto socialmente como de estímulos, y han sido abandonados por sus familias y en este caso el sistema, en donde se puede evaluar, y en este grupo particular, el impacto que ha tenido la deprivación sensorial. Este caso ocurrió, fíjense ustedes que no hace mucho, en la época en la década de los 80, en Rumania, en donde había un dictador que prohibió los anticonceptivos y los abortos porque él tenía la visión de que los ciudadanos eran, los ciudadanos de Rumania eran el mayor tesoro que podía tener la nación. Por lo tanto, convenció a las familias de tener hijos y luego él los iba a recibir en unos establecimientos especiales donde él iba a criar. Finalmente, evidentemente, debido a al bajo presupuesto y al alto número de niños que empezaron a llegar a estos establecimientos, el cuidado fue bastante negligente y la verdad es que hay casos, y no lo muestro aquí en la foto porque son bastante perturbadores, de niños que eran dejados en cunas por años, ¿ya? Amarrados, eh, sin interacción social, sin cuidado por parte de un cuidador, etcétera. Y se han hecho estudios para correlacionar el impacto que esta deprivación sensorial tuvo en este número, en este grupo de niños, que ahora son adultos, por cierto, en el cerebro. Y este estudio del 2020 lo que hizo fue determinar primero el volumen total del cerebro, y hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos individuos huérfanos, ¿ya?, de Rumania versus aquellos controles, individuos controles. Entonces hay una disminución en el volumen total del cerebro, y más aún, esta disminución en el tamaño cerebral correlaciona con el número de meses que esos individuos estuvieron en estos orfanatos, ¿ya? Es decir, a mayor tiempo en el orfanato, mayor tiempo de condiciones precarias y mayor la disminución del volumen respecto a individuos con. Entonces, la privación de estímulos sociales y sensoriales se correlaciona con una disminución en el coeficiente. Y además, ellos hicieron, no lo muestro acá, estudiaron el coeficiente intelectual y los desórdenes de atencionales que tenían estos individuos. Y efectivamente, no solamente la deprivación correlaciona con una disminución en el cerebro, en el volumen total cerebral, sino que también con una disminución en el coeficiente intelectual y un aumento en los niveles de desórdenes atencionales. Evidentemente, aquí hay muchos factores que están jugando y no sabemos cuál de todos ellos es el que está generando este cambio tan impactante. Uno de ellos, por cierto, es la disminución de cuidado, del cuidador, ¿no?, el apego, la interacción social, que es esencial para un corrector de neurodesarrollo, pero también la falta de interacción con pares, la falta de movimiento, de este loop sensorimotor, ¿no es cierto?, de experimentar el mundo, etc. Y bueno, con esto concluyo, solamente para dejarles un poco de esperanza y no terminar con esto tan dramático, ¿no? Decirles que el cerebro es plástico. El cerebro es bien plástico, y nosotros los adultos todavía podemos aprender y podemos interactuar de manera apropiada a pesar de que estemos en situaciones que están cambiando, porque es plástico toda la vida. Y les voy a comentar que la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, hasta hace poco tiempo, perdón, un par de décadas atrás, 15 años atrás, se decía que nosotros nacíamos con un número determinado de neuronas y lo único que podía ocurrir en la vida era la muerte neuronal, pero que no existía la proliferación o la generación de neuronas en los adultos. Pues ahora sabemos que eso no es cierto, y existen regiones en el cerebro que están súper implicadas en la memoria y el aprendizaje, como el hipocampo, que sí exhiben neurogénesis adulta. Es decir, a lo largo de toda la vida se van generando nuevas neuronas. Efectivamente, esa capacidad de generar nuevas neuronas disminuye con la edad, pero
de todas formas es bastante relevante. Y también sabemos que el número de neuronas que se generan depende o se correlaciona, esto lo hemos visto en animales de mamíferos de laboratorio, se correlaciona con aquello que hemos escuchado que es bueno para nuestra salud y nuestra vida, por ejemplo, el ejercicio. A mayor ejercicio en ratas aumenta el número de neuronas en el hipocampo. Adultos mejoran la eficiencia en tareas cognitivas, las ratas también, correlacionado con el ejercicio, correlacionado con el aumento de las neuronas. Entonces lo que les quiero decir es que tenemos esperanza de que todavía podemos hacer las cosas bien, ¿ya? Voy a saltar eso porque yo creo que ya es un poquito de rato. Eh, y voy a concluyo con dos ejemplos. El remapeo cortical, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Este es un estudio que se hizo para que también conversemos sobre lo práctico que es el cerebro. Este es un estudio que se hizo en personas de imagenología, es decir, ponían a personas en esta resonancia magnética funcional, y que es como un escáner, ¿no? Y se ve cuáles son las áreas del cerebro que se van activando, ¿no? Dependiendo de qué tan oxigenado no está la sangre en ese lugar. Y como las neuronas necesitan oxígeno para funcionar, entonces se va siguiendo estos niveles de oxígeno. Lo importante es que se hizo una prueba con personas adultas ciegas de nacimiento y personas que eran capaces de tener, que habían, digamos, eran videntes. Y estas personas ciegas se les hizo dentro de la máquina hacer unas pruebas matemáticas. Y se ve acá, esto es la diferencia de activación de las regiones entre las personas ciegas y las que eran videntes, que se activa en las personas ciegas una región en el cerebro. Y esta región, fíjense, de manera diferencial, es la región que los videntes utilizamos para el procesamiento de la información visual. Es decir, cuando un ciego no utiliza la corteza visual, porque obviamente no está recibiendo inputs visuales, esa zona se redestina o es reusada para generar, utilizada para otro tipo de operaciones mentales. Entonces, súper, súper interesante. Bueno, y finalmente, yo también les hablé, hemos hablado harto de los factores ambientales, pero no quiero concluir sin mencionar los factores genéticos. Existen enfermedades o desórdenes que se les llama desórdenes del neurodesarrollo. Estos desórdenes son desórdenes que se generan por alteraciones genéticas o ambientales, pero que principalmente en este punto les quiero mencionar de aquellos genéticos. Estos desórdenes ya los conocemos, son por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser el autismo, discapacidad intelectual, etcétera, que se generan porque existen mutaciones en ciertos genes, ¿ya? Y son heredados. Y en este caso, este es un ejemplo de un corte de una neurona de un paciente que tenía síndrome X frágil. El síndrome X frágil es un síndrome que tiene una multiplicidad de síntomas, entre ellos discapacidad intelectual, hiperreactividad, a estímulos sensoriales, problemas de interacción social, etcétera, que se genera porque se muta un gen. Y al mutarse este gen, no se generan las proteínas asociadas a ese gen, y esa proteína está muy involucrada en todo lo que es la actividad neuronal. Y aquí podemos ver cómo se ve una neurona, ¿ya? De un individuo control, ¿ya? Si se ve la dendrita y se ven como unos pelitos. Estos son pelitos maduros, en cada uno de estos pelitos se generan conexiones neuronales, ¿ya? Se llaman espinas dendríticas. Hay pocas, están maduras, etcétera. Pero en la persona con X frágil se ve que hay muchas más y son mucho más inmaduras. La forma de las neuronas son más inmaduras, entonces la conexión no está, si bien hay más conexiones de las que debería haber, y son más inmaduras entre ellas. Entonces, y así les puedo mencionar una serie de otras cosas que hemos visto funcional y estructural en cerebros de personas con enfermedades del neurodesarrollo, que en el fondo nos están diciendo que justamente, ¿por qué se llaman del neurodesarrollo? Porque comienzan a edad temprana, incluso prenatalmente, y eso genera impacto de por vida. Ahora, si los tratamientos entonces son oportunos, pudiese que se puedan recuperar algunas de estas conductas eh, que si las trabajamos muy tardíamente no van a ser recuperadas. Como conclusión, les comento entonces que la neurobiología y la neurociencia integrativa del sistema ha permitido avanzar de manera importante en la comprensión del neurodesarrollo y aquellos factores que la regulan. Esto es un pincelazo, muy pincelazo de lo que se sabe, ¿ya? Hay mucha investigación al respecto,
La etapa pre y postnatal temprana son aquellas más sensibles a estresores o injurias ambientales y genéticas. La conducta se puede entender como un loop sensorimotor y el aprendizaje es un cambio en la forma en que se organizan dichas relaciones. Y finalmente la plasticidad está siempre operando, el aprendizaje está siempre ocurriendo y una adecuada interacción social y ambiental es necesaria para un neurodesarrollo adecuado. Esa es mi presentación, Victoria. No les comenté sobre los libros que escribí, pero les puedo dejar ahí en el chat, si les interesa, también herramientas que he ido desarrollando para comunicar y alfabetizar neurocientíficamente no solo a los adultos, sino que particularmente a los niños y las niñas. Y esto se llama, pueden ir a la página web que se llama www.conociendotucerebro.cl. Y ahí van a encontrar un libro digital, van a encontrar una serie de audiovisual que hemos estado trabajando. Y bueno, ahí se los dejo para que puedan revisar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alexia. Tal vez, no sé si lo pusiste en el chat, si puedes poner en el chat eso Sí, que nos dijiste, www, por favor, que no lo alcancé a notar. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir ordenando. La primera era cuando estabas hablando de la deprivación, ¿ya? Y quería solicitar, Alison, la pregunta de si esta deprivación se relaciona con las conexiones debilitadas. Me parece que esa era la pregunta. Tenía que ver si la deprivación se relaciona con las conexiones debilitadas. eh, sí, o sea, en el sentido más neurocientífico podemos decir que existen un menor número de neuronas, ¿ya? En general, cuando existe deprivación neuronal, y si nosotros evaluamos la conectividad de esos circuitos eh, funcional, también vemos que es distinta. No sé si debilitada es la palabra apropiada, porque debilitada hace relación con que responde de una manera diferente a un individuo control, por ejemplo. Entonces, muchas veces lo diferente no quiere decir que sea debilitado, pero sí podemos decir con toda certeza que existen menos neuronas y eso se ve claramente en la parte anatómica. Perfecto, menos neuronas. O sea, esto refuerza lo que nos hablabas de los que trabajamos con niños y niñas y educadores de párvulo en especial, que tienen una formación muy especialista, siempre le dan mucha relevancia al apego. Ya tuvimos la posibilidad de ir a un congreso en Uruguay, en donde escuchamos y comentaban algunos libros relacionados con eso en esta primera etapa crítica que tú nos señalaste, dado esta experiencia histórica que nos señalaste en Rumanía. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con la depresión postparto. Dice, ¿la depresión postparto de la madre podría generar retardo en el neurodesarrollo, dada la no disponibilidad emocional de la madre al recién nacido? ¿O esto también podría influir en la etapa escolar? ¿Hay estudios sobre eso, Alexia? Sí, hay estudios, bueno, yo no soy especialista en apego, pero lo que sí les puedo comentar es que lo más importante es que haya una figura de cuidado, una figura de apego. Y si es que la madre tiene depresión postparto, pero el padre cumple la función del apego, se ha visto que los efectos no son dañinos como si es que la madre, que es la única cuidadora, además tiene problemas de depresión y no atiende al bebé. Entonces, lo más relevante es que el bebé genere apego con algún cuidador y que ese cuidador sea una persona que esté constantemente con el niño o la niña para justamente generar este lazo de apego. Eh, lo que pasa es que si es que el niño es desatendido, y lo podemos volver de nuevo a los ejemplos que nosotros vimos, la guagua, o sea, los niños recién nacidos tienen muy poquitas formas de comunicarse con su medio ambiente porque su cerebro está en desarrollo. Y uno de los clásicos, y de hecho ven borroso, ¿ya? Ven incluso borroso. Los niños empiezan, ustedes saben que a medida ya los 9, 8 meses, primero ven solamente contraste, después van refinando su sistema visual, etc. Entonces, si un niño llora, esa es su forma de comunicarse, el llanto. Y si no logra ser atendido en ese momento, este loop sensorimotor que te hemos hablado no se retroalimenta. Y al no retroalimentarse, perdón, el niño o la niña
se generan circuitos neuronales que en el fondo no le van a dar respuesta a la necesidad que tiene ese niño o niña, ¿ya? Y eso es solamente uno de los aspectos, porque también hablamos del cariño, del tocar, del mover, de los olores, ¿no es cierto? El apego del olor de la madre, la feromona, que es controversial si se liberan o no, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo importante es que el niño tenga una figura de apego, un cuidador. Ahora, ¿cómo puede afectar la vida escolar eh, posterior? Evidentemente, si es que no está la madre tiene depresión postparto, descuida al hijo, no hay una figura de apego de cuidado que tome ese rol, probablemente ese niño va a tener problemas de aprendizaje en el futuro. O sea, es probable. Wow. Eso lo debiéramos saber todas las que decidimos en algún momento ser madre, pero también las políticas a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos ejemplos de países en donde hay toda una política de apoyo a que las madres puedan permanecer y bien acompañadas también por políticas nacionales en estas primeras etapas tan críticas, ¿es cierto?, para las personas. Sí. Hay países que no tienen prenatal, postnatal. eh, entonces, claro. Pero lo bueno es que también hay sistemas que acompañan a los padres y los educan. Aquí en Chile hay un programa que eh, Se yo no cortó. lo conozco en detalle, pero sé de qué trata, que es Chile Crece Contigo, ¿no es Chile cierto? Que creció contigo, sí. acompaña, yo lo encuentro que es fabuloso porque es un modelo a seguir, porque en el fondo enseña, educa. Y educa en base, si ustedes van a la web y buscan los documentos de neurodesarrollo, sobre plasticidad, son muy buenos documentos los que están disponibles para todo el público en el ministerio. Entonces, hay documentos súper, súper, súper buenos. O sea, hay dos buenas noticias. Uno, que Chile tiene ya información y todo un conjunto de programas que, en la medida que se divulguen, pueden acompañar este proceso de desarrollo neuronal, ¿cierto?, de las personas y de las familias en general. Y lo otro es que es bueno esto que dices, porque en un país o en una sociedad que a veces es un tanto machista, ¿cierto? Se cree que solo la madre tiene la responsabilidad única y que a pesar de que ella esté enferma y ahí se le puede culparse, o sea, puede haber otra persona, otra persona que pueda ser acompañante, ideal que sea algún familiar directo, ¿cierto? El padre u otro, y los daños no son tan, digamos, no, puede haber una mejor posibilidad de desarrollo. Mira, Sí, otra totalmente. pregunta. Ujú. Alexia, dime. No, sí, estoy de acuerdo con el comentario, sí. Mira, dice, hace tiempo leí en internet que dejar un bebé llorar por tiempo prolongado genera un tipo de daño cerebral. Eso es así, porque efectivamente antiguamente se decía que si uno acudía de inmediato a atender bebé se mal acostumbraba, ¿cierto? Se malcriaba, que se criaban niños o personas llorones y menos independientes. Sí, bueno, ahí lo mismo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es el mismo raciocinio. Eh, quizás, no sé, yo como madre también que he ido leyendo esto más que de la neurociencia, sino que desde la experiencia personal, también importante entender de manera equilibrada lo que es la crianza respetuosa, porque la crianza respetuosa de un bebé, un recién nacido, un niño de 2 años, no es lo mismo la crianza respetuosa con un niño de 4 o de 5, en donde tenemos que incentivarlos a la autonomía, y eso también es distinto. O sea, a un bebé y un niño pequeño, obviamente las atenciones tienen que ser a discreción del bebé y del niño. Uno puede generar rutinas y puede generar evidentemente rutinas con ellos, horarios, etcétera, pero no es lo mismo que tener un niño de 4 o 5 años en donde debemos nosotros desarrollar la autonomía. Y eso implica no resolver las tareas, no ayudarlos, dejarlos que se frustren y así una serie de cosas que también sabemos hoy en día que aportan en el desarrollo y en la confianza y la autoestima de los niños y las niñas. Pero eso es como tratando de diferenciar ahí las edades, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta de una colega que trabaja en deficiencia mental, ¿cierto? De acuerdo a lo que plantean los sujetos que tienen daño genético neuronal, ¿podrían ser reversibles o compensables? Esa es la palabra que nos pone Rosita. Sí, parcialmente.
Parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque evidentemente las terapias, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad intelectual, vemos que tienen dificultades anatómicas y funcionales en las neuronas. Y con eso ellos han tenido estas deficiencias desde el embarazo hasta durante el neurodesarrollo, lo que no implica que sí se pueden generar terapias para permitir que el individuo se adapte de mejor manera. Eso absolutamente. No es reversible porque es un desorden genético, ¿ya? No es reversible, pero sí existen muchas terapias que pueden ayudar. Existen terapias y es más claro quizás verlo con personas que han sido diagnosticadas con trastorno del espectro autista, ¿ya? En donde lo que ocurre en general es un desbalance excitatorio-inhibitorio en el cerebro por múltiples razones. Y ahí nosotros, es claro porque existe evidencia súper tangible de niños y niños que han sido diagnosticadas en edad temprana y han tenido tratamiento versus a personas que han sido diagnosticadas, niños que han sido diagnosticados más tardíamente. Y el impacto de la terapia es mucho mayor en niños y niñas que fueron diagnosticados tempranamente. Entonces, el impacto de la terapia efectivamente es mayor a edades tempranas. Reversible, 100%, depende de lo que estemos hablando. Depende de la magnitud, depende del... Pero yo diría que lo genético es lo genético y si bien uno puede aportar, ayudar a tener una vida, una mejor calidad de vida, no se puede revertir algo que está en el ADN de la persona. Lo que no quiere decir es que hay tanta evidencia nueva que la experiencia también genera cambios en el ADN, ¿ya? Bueno, pero esa es otra historia, pero en general podemos ayudar bastante si se diagnostican tempranamente. Sí, eso fue una revolución, Alexia, esto de que tú nos comentabas que hace 15 años se pensaba que tú naciste con esas neuronas y ya te quedas ahí. Sin embargo, ya hay evidencia suficiente de que eso no es así y tenemos esperanza, queridas colegas, ¿es cierto? Los que somos mayores, podemos seguir. Mira, una de las cosas que hemos conversado también en los eventos anteriores, cuando hablamos lo del ejercicio físico, ¿es cierto? Lo importante del ejercicio físico para la neurogénesis, ¿ya? Y también aquí, y también hablamos hay una pregunta que tiene que ver con la alimentación. Y como tú eres experta y nos comentaste el olfato y también del gusto, cuéntanos algo de esto de que ahora se habla mucho de la microbiota, la relevancia de la microbiota, la Ah, relación cerebro-intestino, sí. Eh, alimentación. ¿Qué alimentos? Solamente, sí, voy a precisar una cosa, Victoria, porque yo soy como neurofisióloga, soy rigurosa y digo, en ratón y rata se ha descrito absolutamente la neurogénesis, ¿ya? En humanos, la mitad de la literatura dice que existe y la mitad de la literatura dice que no. ¿Pero por qué? Porque es súper difícil hacer seguimiento de nuevas neuronas porque, como las se hacen con animales, es que se inyectan compuestos, ¿ya? Que van a marcar estas nuevas neuronas. Y después hacen análisis en ese, eso no se puede hacer con seres humanos. Entonces, es complejo determinar si es que existe, pero la evidencia, hay papers que muestran fotos y está la evidencia. Ahora, es controversial, pero lo que sí no es controversial es que el ejercicio mejora la capacidad cognitiva, ¿ya? Eso no es controversial, eso se ha estudiado, se ha demostrado. Eso sí en seres humanos y en ratón en diferentes modelos. Em, Ahora, la alimentación es una cosa, ¿no? La alimentación saludable para tener nuestras neuronas son células y como todas las células requieren de una alimentación apropiada para tener la energía metabólica y el metabolismo apropiado para poder funcionar. Están hechos, las células se hacen de lo que nosotros comemos, se mantienen estructuralmente por lo que nosotros comemos. Entonces, es muy importante una alimentación adecuada, nuestros omegas apropiados, porque se van a las membranas, etcétera, de las neuronas, que es una parte que las forma. Otra cuestión, otro asunto es la microbiota. La microbiota hace relación con este mundo de organismos bacteriano que vive con nosotros en nuestro cuerpo. Y son millones y millones diferentes de tipos de bacterias y las tenemos no solamente en el intestino, que ahí es donde está muy poblado porque es donde se descompone el alimento y por ahí viven muchas, pero sino en nuestra boca, en nuestra piel, en nuestras narinas, en muchas partes diferentes de nuestro cuerpo.
y nos ayudan justamente a tener una relación saludable con nuestro medio ambiente, ¿ya? De hecho, si no tuviésemos todas estas bacterias en el intestino, no podríamos descomponer la comida como la descomponemos, y por eso cuando nos dan antibióticos que mata las bacterias malas, pero también las bacterias que tenemos en el intestino, nos dan probióticos, ¿no es cierto? Como para repoblar, funciona o no funciona, bueno, es otro cuento, esta bacteria en el intestino. ¿Qué ocurre? Que estas bacterias no solamente secretan, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema sanguíneo pasa por todo nuestro cuerpo. Y la misma sangre que pasa por el cerebro, el torrente sanguíneo, también pasa por el intestino. Entonces, cualquier molécula o metabolito que se descomponga y se genere en esas bacterias tiene la potencialidad de llegar al cerebro. ¿Ya? Y así sabemos entonces que existen ciertos ácidos grasos, chiquitos y algunos incluso neurotransmisores que estarían siendo generados por estas bacterias y estarían llegando al cerebro. Bueno, eso está en estudio, pero lo que sí se sabe bastante es que en enfermedades y en desórdenes, tipo esquizofrenia, tipo trastorno del espectro autista, las poblaciones de microbiota que tienen los seres humanos, controles versus los que tienen los desórdenes, es totalmente distinto. Es tanto así que a mí me gusta dar un ejemplo. O sea, un estudio, la forma de poder estudiar esto de las bacterias es haciendo trasplante de heces, así tal cual. Se tiene un animal, que de hecho se hacen humanos para Sí. curar algunas enfermedades. Sacan las heces de un animal control, tienen un animal con alguna patología, qué sé yo, le hacen un lavado intestinal y le introducen esas heces para que pueblen con bacterias de ese lugar. Y hay un estudio, bueno, hay muchos estudios, pero hay uno en particular que para que vean el impacto que tiene esto, que habían ratones obesos y ratones normopeso. Y se cambiaron las bacterias que tenían. Y los ratones normopeso se transformaron en ratones obesos y los obesos en normopeso. Entonces, así de impactante puede llegar a ser la relación de la bacteria que tiene con nuestra conducta. Y con las personas que tienen depresión también, microbiota alterada o distinta, ¿ya? Porque no digamos alterada. Entonces, bueno, eso está en estudio y de hecho existe en Estados Unidos mucho dinero que está dando el gobierno para estudiar justamente la relación entre microbiota y cerebro y el efecto de la microbiota en nuestras vidas, que antes eran tan descartadas. Bien, otra pregunta más, otra pregunta más. Mire, aquí dice, eh, Ah, la neurogénesis necesariamente, esa no sé, la neurogénesis necesariamente es que emerja otra célula neuronal totalmente nueva, o se le llama la creación de una nueva espina ah. dendrítica o nuevas conexiones a partir de esa neurona ya existente. No, nace una neurona nueva. Y nace porque existen nichos en el cerebro adulto que todavía tienen progenitores, células troncales que pueden ser diferenciadas a neuronas, ¿ya? Tienen la capacidad, entonces, de esta célula nacen neuronas. La célula se divide, pum, y una se diferencia neurona. La generación de nuevas espinas dendríticas y generación, por ejemplo, ramificaciones dendríticas, espinas dendríticas, esos son procesos plásticos que ocurren durante toda la vida en todas las neuronas, de manera importante durante la etapa temprana, pero también durante todo el, el desarrollo hasta la muerte, digamos. Perfecto. Sí nos quedó claro que nos dijiste que lo de la neurogénesis está estudiado solo en ratones. No, también en seres humanos. Lo que pasa es que es controversial la evidencia. Hay Ya, algunos científicos que dicen sí y otros dicen que no. Entonces, perfecto. bueno, ellos son los expertos. En algún minuto habrá que cerrar el Decir. tema, digo yo, pero Perfecto. sí. Oye, hay una pregunta que tiene que ver con lo que nos hablaste de COVID, que cuando estaba exponiendo dijiste esto puede ser una conversación para otro momento. ¿Hay datos sobre el efecto del confinamiento por la pandemia? A mí también, yo también me quedé dando vuelta cuando lo presentabas, porque Mira, es baja súper interesante la pregunta. socialización, cambios en el cerebro de niños, jóvenes, adultos, su reversibilidad. La verdad es que no lo sé.
pero yo creería que sí, pero no tengo información en este momento para responder esa pregunta. Sí, he escuchado, pero esto también desde unas conversaciones más informales, que efectivamente existen muchos niños con trastornos de la personalidad, interacción social, generado por esta pandemia y el encierro que esto significó. Muchos niños que han sido diagnosticados como con autismo pandémico, una cosa así, ¿ya? Pero la verdad es que no he leído yo literatura para decirlo de manera con propiedad. Lo que sí puedo decir es que el virus sí se ha encontrado en el cerebro, ¿ya? De humanos. O sea, parte del virus se sabe que llegaba al cerebro y generaba cambios en la estructura y función del cerebro humano. Y dependiendo de la sintomatología, y aquí viene mi experiencia y por qué se dice esto, las personas que tenían problemas olfatorios asociados al COVID, no solamente de corto plazo, sino que porque había un síntoma que duraba 5 días, otro duraba 14 y uno largo que duraba meses de pérdida de Meses. olfato, ahí sí se generaba una deprivación sensorial y sí disminuía el tamaño de los bulbos olfatorios del cerebro humano. En humanos eso está demostrado. Perfecto. Bueno, yo creo que también en pandemia, y eso también hemos aprendido en estas sesiones, que el aprendizaje, sobre todo en la edad temprana, que es lo que estamos hablando ahora, genera nuevas conexiones, genera nuevas neuronas. O sea, el aprendizaje siempre va a ser ganancia para el cerebro. Y sabemos que en los espacios de confinamiento, eh, sobre todo cuando hubo niños muy solos porque los padres tenían que salir fuera de casa a trabajar y ellos no se podían conectar, efectivamente hubo un rezago y lo vemos en las aulas, bueno, y también el tema de la depresión. Nosotros lo vemos también en el espacio universitario cuando llegaron después de 2 años de confinamiento nuestros estudiantes y aumentó considerablemente los problemas de salud mental. ¿Ya? Entonces, Sí, esa también es mi experiencia como profesora, también aprecio lo mismo que tú. Sí, sí, estamos en eso. Mira, también había aquí una pregunta sobre la exposición prolongada a las pantallas, que también es algo que ocurrió en la pantalla. Eh, Hacen distinción entre la exposición pasiva y los que no, como los jugar video. O sea, es diferente estar sentado frente a una pantalla tratando de tomar atención a estar jugando. Eso no sé si podrías comentar, Alexis. sí, lo que conozco y de investigaciones que he leído, de nuevo, no soy experta en pantallas y desarrollo neuronal, pero sí lo que puedo decir de investigaciones que he leído es que efectivamente no es lo mismo hacer scrolling de redes sociales que jugar un videojuego. Hay estudios que mencionan que jugar videojuegos por tiempos cortos, ya, media hora, 45 minutos al día, genera efectos positivos en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Sin embargo, muchos estudios, otros que hemos leído, y que están por miles en la red hoy en día, que exposición prolongada a las pantallas, pasivas, como bien dice, genera alteraciones sociales, conductuales y cognitivas en los niños y las niñas. Ahora, lamentablemente, cuando hacen estos estudios, efectivamente las poblaciones, al menos en los estudios que he visto yo, son bastante dramáticos. O sea, un niño que está 6 horas ya mirando pantalla al día, no 2, 3, no, 6 horas. Entonces, evidentemente, el niño no. Si hablamos de estos casos dramáticos de un niño que llega del colegio y está viendo tele hasta que se acuesta, ¿no es cierto? Porque no tiene nadie que lo cuide, nadie que lo regule, nadie que lo controle, esos niños efectivamente tienen, no están explorando su mundo, no están interactuando con su mundo, no están creando, no están descansando, no están jugando con sus pares, no están interactuando socialmente, no están conversando, no están aprendiendo, no están aprendiendo de manera apropiada, porque, y aquí vienen otros estudios que lo voy a mencionar, que se hizo un estudio en donde, porque algunos podrán decir, bueno, y si son cosas educativas, pero resulta que también hay una diferencia porque, y esto es para también por las clases Zoom, ¿no? Y todo esto que nosotros hacemos ahora por videollamada, que si bien es muy conveniente porque nos permite conectarnos a situaciones que antes no podíamos llegar, también tiene su lado B. Y su lado B, por ejemplo, este estudio se hace en niños, en donde se exponía a bebés, digamos de 2 años, a aprender un idioma extranjero, chino mandarín. Entonces, esto se hacía en dos situaciones, niños y niñas que tenían una persona física que iba a interactuar con ellos
y les enseñaba a hablar chino mandarín, versus otra profesora que interactuaba o hablaba del mismo tipo, pero a través de una pantalla. Y la conclusión, efectivamente, fue que el aprendizaje del niño ocurría de manera apropiada o de mejor manera comparada con el niño cuando la persona estaba presente, a pesar de que el tiempo era el mismo, la interacción era el mismo, etc. Entonces eso también nos dice que no es lo mismo recibir la información a través de una pantalla que estar con alguien. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué, pero no es lo mismo estar interactuando con alguien a través de una pantalla que estar en carne propia interactuando con alguien en directo. Bueno, eso tiene relación con lo que hemos estado hablando en todas las sesiones que se nos ha dicho, esto debiera ser presencial, vamos por una iniciativa presencial, que fue lo que yo viví en el Neurofest, que Ajá. fue una experiencia emocionalmente y cognitivamente superior. Entonces, yo creo que vamos por eso, para más adelante. Sabes que escuchaba esto hablamos en las sesiones anteriores del metilfelinato, metilfenilato que se usa para los niños con déficit atencional e hiperactividad. Y también hablaba, hacía la correlación que es positivo, tiempos cortos, lo mismo el uso de las pantallas, tiempos cortos, no genera efectos negativos, el uso de este medicamento, a versus exposición prolongada. Cuando es prolongada, los efectos son terribles. Entonces, también te Interfieren con queda el aprendizaje, claro. claro. Interfieren con los procesos. Se han hecho estudios en ratones en donde interfiere con los procesos que median la memoria y el aprendizaje. Sí, tal cual. Claro. Bueno, aquí también dice, el nivel de las niñeces expuestos a pantallas por un promedio de 6 horas es real, porque muchos de ellos se exponen a pantallas incluso en el colegio. Nos ha pasado ese, en tablets, ¿es cierto? Y lo usan en los recreos, en las enseñanzas media. A veces es crítico que uno va a los recreos y ya los chiquillos no corren, no juegan al fútbol, sino que están ahí pegados, eh, y en tiempos que son parcialmente regulados en sus hogares, en domicilio. Entonces, creo que es Sí. algo que hay que seguir dándole vuelta, ¿cierto? Y seguir investigando. Sí, no solamente no son personas que no desarrollan habilidades sociales de relación con pares, sino que también hay circuitos neuronales involucrados ahí de manera bien importante, los circuitos de la recompensa, después genera anedonia, que es como no sentir placer por nada, porque tú estás como sobreestimulado, ¿no es cierto?, con tu circuito de la recompensa, liberación de dopamina, etcétera. Bueno, ahí hay otras cuestiones que conversar y con respecto a eso que son muy, sí, relevantes también para las políticas públicas, pero ahora afortunadamente igual salió una ley en donde la ley de los celulares, porque fue tan comentada públicamente, en donde se prohíbe justamente el uso no educativo de elementos del celular en establecimientos educacionales. En algunos países, en España, por ejemplo, se prohibió el hacer clases por Zoom. O sea, se prohibió totalmente. Ya fue como... Y pues y- vamos dándonos la vuelta, ¿no? La experiencia humana. Somos súper pendulares y en un minuto nos tenemos que dar la vuelta. Alexia, bueno, estamos ya a minutos de ir concluyendo esta actividad. No sé si hay alguien que quisiera decir algo, podemos abrir los micrófonos. Nos queda poquito tiempo, ¿no? Rosy. Yo quiero agradecerte, Alexia, creo que fuiste súper clara. Pucha, qué importante este tema, sobre todo en el tema de atención temprana. Yo trabajo con niños con discapacidad, formo en este tema y creo que lo que tú hoy día nos presentaste fue súper clarificador. Así que yo te lo agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias, Rosa. Esperemos tener a Alexia en otras ocasiones también. Ahí estamos, ahí vamos a ir viendo iniciativas. Bien, estamos concluyendo. Yo decir, Alexia, bueno, muy agradecida. Yo quiero destacar, Alexia, porque de verdad ser organizadora Mm, de ese Neurofest que reunió a tantos niños, niñas en la universidad, traerlas a la universidad, ¿cierto? Y después los expositores que nos trajiste y muchos niños, niñas ahí haciendo experimentos o respondiendo preguntas, de verdad que fue muy inspirador y además 10 años trabajando, o sea, yo me sorprendí, así que vuelvo a felicitar y tal vez poder generar
una experiencia similar al modo UNCE, tal vez podría ser. Ahí vamos a poner algunas iniciativas. Sí, no, gracias. Fue bien bonito porque yo creo que fue inesperado tanto para nosotros como organizadores, como los expositores y como para el público. Fue una energía muy linda la que se vivió y la idea de nosotros es continuar con esto quizás para el 2026, así que ahí también vamos a tener noticias. Ah, qué bien. Ahí a lo mejor vamos a poder participar en algunas, Es, mostrando nuestros avances, lo que hemos estado aprendiendo en este último tiempo, los puentes que hemos creado, ¿es cierto?, en torno a la neurociencia y la pedagogía. Somos ambos universidades estatales. Creo que podemos hacer más, seguir aportando a nuestra sociedad con estos diálogos, ¿es cierto? Así que agradecida, querida Alexia, y a todos los presentes. Aquí Muchas tenemos gracias. un grupo selecto de profesores. Está Marcial Beltrami, del Departamento de Biología, está la profesora Graciela Esciati de Educación Parvularia, Paola también. Hay muchos profesores del espacio de prácticas también, que vamos a escuelas, que estamos ahí en los jardines infantiles, y muchos alumnos y exalumnos, personas interesadas en esta temática. Ha sido para mí personalmente muy grato poder acompañar estos diálogos. Esperemos que sean nuevos también, que creamos nuevas instancias. Así que muy agradecida también a nuestros colaboradores de la universidad. Está Mauricio por ahí, Flores, con la cámara, con la acompañamiento. Estamos concluyendo entonces. Esperamos vernos en unas futuras ocasiones. Que estés muy bien, Alexia, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en esta instancia. Ah, tenemos a Patricia Requimán también, que es nuestra directora de posgrados, ya que está asumiendo esa responsabilidad enorme. Hay profesoras del Departamento de Artes, ahí yo no las puedo ver en este momento a todas, pero bonito compartir con nuestros colegas este diálogo, ¿cierto?, entre formadores del ámbito de la ciencia como Alexia, pero también del ámbito de la pedagogía como algunos de los que estamos acá. Muchas gracias por esta instancia a todos, y esperamos vernos prontamente. Muchas gracias. gracias a usted. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao. Ya, profe, estamos listos. Estamos. ¿Usted grabó? Ahí para la Sí, grabación. sí, grabamos.